participación en la jornada de Médicos Mundi. Me llamo Carlos Mediano, antes lo he comentado, trabajo en Médicos Mundi en distintos niveles, desde médico internacional, y aquí podría estar un poco con el sombrero de responsable de estudios e investigación de Médicos Mundi, y también trabajo en Médicos Mundi Aragón. Esta mesa se llama Personal Sanitario para Todos y Todo para el Personal Sanitario, ¿no? ¿Por qué este nombre? Bueno, cuando hablamos normalmente, y yo creo que en la mesa anterior se ha visto muchas de las cosas cuando estamos hablando de sistemas de salud, la verdad es que cuando hablas con la gente, bueno, ¿qué es un sistema de salud? El constructo mental te lleva a la infraestructura, a la tecnología, y se olvida de una cosa que yo creo que ha estado flotando en la anterior mesa, que son las personas, ¿no? Que es el elemento fundamental de un sistema de salud. Entonces, un sistema de salud, si unas personas suficientemente preparadas, con suficiente número, no puede funcionar, ¿no? Y cuando hablamos de personas en cantidad y en calidad, yo quiero resaltar también algo que se ha comentado en la anterior mesa, ¿no? Calidad y calidez. Calidad no quiere decir solamente tener conocimientos técnicos o médicos o sanitarios, sino calidad implica el personal sanitario, y no hablamos solamente de médicos, también hay algo que tenemos que decir: personal sanitario es algo mucho más que médicos, y un sistema de salud tiene muchísimo más personal que el personal sanitario, pero lo que hace ese sistema de salud es interrelacionar con la gente, y necesita esa interrelación. Un sistema de salud y un personal que no esté adecuado al contexto donde convive, muy difícilmente va a poder trabajar, ¿no? En estos momentos el mundo, la verdad es que se enfrenta, y si hablamos solo cuantitativamente, a un problema muy importante de personal sanitario. Hay unas carencias de personal sanitario, pero no solamente en los países en vías de desarrollo, los países más empobrecidos, sino que también en los países denominados más desarrollados también tienen unos grandes problemas a la hora de personal sanitario. Claro, lo que pasa es que el mayor problema, o el problema se visibiliza mucho más en los países más empobrecidos. En estos momentos, bueno, según los últimos análisis y estudios, más de 50 países de África y Asia tienen una escasez crítica de personal sanitario. De hecho, bueno, las estimaciones dicen que si no cambiamos las cosas, unos 1.000 millones de personas no van a tener asistencia de personal cualificado. También luego podremos ver qué es personal cualificado, porque evidentemente con estos estudios de la OMS y todo esto nunca considera al sanador tradicional un personal cualificado, ¿no? Pero son datos que te hacen ver que, bueno, que hay mucha gente que va a tener problemas de acceso, ¿no? a un personal para solucionar sus problemas de salud. De hecho, en Naciones Unidas lo que dijo es que solamente para conseguir los objetivos del milenio 4 y 5, o sea, disminución de mortalidad infantil y mortalidad materna, se necesitaban aproximadamente 3 millones más de personal sanitario, ¿no? Y estamos hablando, como hemos dicho antes, de una salud fragmentada, solo para mortalidad materna e infantil. Dejamos a las enfermedades crónicas y otro tipo de problemas de salud, ¿no? Bien, en estos países frágiles en los últimos años ha habido un problema muy importante que se ha añadido. Por ejemplo, en los países frágiles lo que había era una carencia de gente de personal sanitario, y en estos últimos años se ha añadido un problema más, que es el fenómeno de la emigración. Una emigración en la que el personal sanitario busca mejoras personales o profesionales y emigra de los países más frágiles. Esto, que en sí es un derecho de cualquier persona, el problema que ha habido es que ha sido fomentada desde los países en desarrollo. Han fomentado esta migración de los personales donde más problemas de salud tienen a donde menos problemas de salud tenemos, o por lo menos menos relevantes, ¿no? A nivel de indicadores de mortalidad. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, pues porque el país desarrollado se dio cuenta de que iba a tener mano de obra más barata, que iba a tener mano de obra cualificada, y que además, bueno, estaba en el mercado internacionalmente, y además le iba a costar menos tiempo tener es rápido, es ya, en vez de tener que formar a profesionales en sus propios países, ¿no? No solamente es un problema de personal y de movimientos, también es un problema económico. También en otra estimación hay que los sistemas de salud de 9 países de África han perdido 2.170 millones de dólares en el gasto que han tenido en la formación de personal médico que se ha migrado al acabar la graduación a países del norte, a países desarrollados, ¿no? Y sin embargo, estos propios países a los que han llegado esos médicos, sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos, gracias a este hecho han ganado 4.500 millones de dólares. Claro, estamos hablando de que
países muy frágiles, con sistemas muy frágiles, no solamente sanitarios, sino de todo, encima económicamente les están perjudicando. Este problema de la migración, bueno, la OMS lo consideró y en la Asamblea de 2010, en la cual yo estuve presente como parte de la sociedad civil, en la Asamblea de la OMS, pues se firmó un código de conductas de voluntario de buenas prácticas para la contratación de personal sanitario internacional. Y lo que pretende básicamente este código es intentar que no se atraiga a personal sanitario de países con grandes déficits de personal. No es que no se puedan mover ellos, porque eso es un derecho, pero por lo menos no lo otorgas como pasa a veces, para que trabajen de taxistas. Y por otra parte, que cuando el personal esté aquí tenga los mismos derechos que el personal sanitario de aquí, porque también otra de las cosas que pasaba es que el personal sanitario que migraba aquí tenía peores condiciones laborales. Y básicamente en lo que se basaba era en que cada país tenía que decidir y definir cuánto personal sanitario necesitaba para hacer sus planificaciones, porque aunque os parezca mentira, nadie sabe cuánto personal sanitario se necesita. Y bueno, este código fue adoptado por la Unión Europea y España también lo firmó, y por eso es el título de esta mesa, porque Medicus Mundi en estos momentos está en una campaña de incidencia política, un proyecto de incidencia política financiado por la Unión Europea, que se llama precisamente personal sanitario, todo para personal sanitario y personal sanitario para todos, que lo que está intentando es ver cómo se está implementando este código de conductas en los distintos países donde estamos, en 8 países europeos, ¿no? Entre ellos España. Y bueno, todo este problema del personal sanitario, bueno, pues es un problema pues como bastante complejo, ¿no? De hecho, esto sigue un poco como nuestro lanzamiento público para esta campaña de incidencia, y lo primero que necesitamos para cualquier campaña o para cualquier incidencia es conocer la situación. Y en ese sentido pues están 2 personas aquí con mucha experiencia y reconocido prestigio, que nos van a hablar de 2 situaciones un poco diferentes, ¿no? Por una parte nos va a hablar Pilar Navarro sobre la migración en España, el personal sanitario y migración en España, y por otra parte Javier Román nos va a hablar de la experiencia también del personal en este nuevo modelo, sobre todo en Bolivia, ¿no? Y cómo se adecúa ese personal a esa polifuncionalidad o multifuncionalidad, ¿no? que debe tener, ¿no? Porque los recursos sanitarios son complicados. Pilar es farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria y máster en salud pública, y es profesora consultora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y colabora con la Oficina Panamericana de la Salud en la formación y en planificación estratégica de recursos humanos en salud, y también como docente en varios diplomas de gestión y atención primaria en El Salvador. Lleva 20 años dedicándose a la formación, consultoría e investigación en gestión y planificación sanitaria, en gestión, planificación y dirección de recursos humanos en salud, en políticas de prescripción y uso adecuado del medicamento. Y ya sin más, pues le doy la palabra a Pilar para que comience a comentarnos un poco su presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a Medicus Mundi la posibilidad pues, de compartir este rato con ustedes y sobre todo de haberme divertido, ¿no? De haberme divertido tanto en la primera parte con los magníficos ponentes que hemos tenido. La verdad es que ha sido satisfactorio y hacía mucho tiempo que no se sostenía un debate de esas, o por lo menos que yo no oía un debate de esas características, ¿no? Porque ahora estamos en otra guerra a veces, ¿no? Así que nada, yo encantada de estar aquí y de poder disfrutar. Yo voy a hablar de una cosa, bueno, fundamentalmente yo hago muchas cosas, ¿no? Esto de la polivalencia, también lo tenemos los que nos dedicamos a la docencia y a la consultoría, ¿no? Y bueno, dentro de las cosas, pues me tocó, sobre todo cuando no teníamos profesionales sanitarios suficientes, especialmente médicos, en Andalucía, colaborar con las entidades políticas en el proceso de planificación de necesidades de médicos en un plazo de 15 o 20 años, ¿no? Era como, vamos a ver qué va a pasar, cuánto vamos a necesitar, porque estábamos con el problema ético de la migración en ese momento, ¿no? Todavía no se había firmado tampoco ni el Código de Buenas Prácticas, ni existía el libro verde de las profesiones sanitarias de la Unión Europea, porque todas esas son cosas que se fueron desarrollando después, ¿no? Y fruto de eso, porque antes no se hacía planificación, y ahora hacemos estudios de planificación, lo que no sabemos si planificamos bien, ¿no? Entonces, el tema es que, bueno, vamos a intentar, a la vez que nos hemos ido aproximando a ese complejo mundo, pues hemos ido viendo algunas cosas
en ese cuadro antes España se situaba de una manera, porque éramos un país receptor, y ahora parece que el ciclo se está invirtiendo. Y empezamos a ser un país emisor de recursos humanos. Entonces, aunque no tenemos muchos datos, que eso será uno de los problemas, pues vamos a aproximarnos a esa realidad. Bueno, yo básicamente quiero hablar un poco qué impacto puede tener la escasez de los recursos humanos en salud, en los sistemas sanitarios y en la salud, una aproximación, ¿no? La necesidad de planificar cuáles son las necesidades de efectivos en el medio y largo plazo. Les voy a presentar en la escuela donde yo trabajo. Hay un grupo de profesionales en el área de cooperación internacional que está dirigida por Nacho Leaga, donde trabaja también Nacho Martínez, Ángel, que han desarrollado un proyecto en el marco financiado por la Unión Europea, en colaboración con la OMS y con la OPS, para caracterizar los flujos migratorios en Europa, en el caso concreto en el sistema sanitario público de Andalucía. Entonces voy a traer algunas de las características, algunas de las cosas que se encontraron ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues algo de los efectos negativos, de cómo minimizarlos, de lo que se propone siempre, ¿no? No tenemos datos del Código de Buenas Prácticas, eso lo hablamos antes con Carlos. No existe, sabemos que se firmó, pero no sabemos firmar un Código de Buenas Prácticas que no es obligatorio, si no se operativiza en cosas concretas y se traslada a temas concretos, es como una carta en blanco, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué impacto tiene la escasez de recursos humanos? Esto sería dibujar, esta gráfica la habrán visto en otras ocasiones, ¿no? Dibujar el mapa del mundo representando la superficie de los países en función de la densidad, en este caso de médicos por regiones. Esto es del año 2004. Podemos ver cómo Japón, que antes salía, ¿no?, en el debate, está más representado en su superficie que lo que realmente tiene, pero la situación de África es tremenda, ¿no? Y especialmente en el África subsahariana. Estados Unidos no está mal, Canadá regular, ¿no? Y bueno, pues en el caso de España vemos que estamos totalmente deformados, ¿no? Tenemos una tasa de unos 400 médicos por 100.000 habitantes, o un poco más, ¿no? Esto es otra forma también de representarla, que el informe anterior era del año 2004, este es del año 2006. Y lo que ocurre, y esto al final se decía en el debate anterior, hay tres factores que influyen, ¿no?, en que parece que hace que los ciudadanos estén más saludables, ¿no?, que es la educación, el sistema de salud y la nutrición, pero mantenida en el tiempo, ¿no?, mantenida por aproximadamente 40 años. Pues parece que los trabajadores sanitarios salvan vidas, ¿no?, por los temas que dejemos del tema de la supervivencia, tanto materna como infantil, como la supervivencia en lactantes. Y por eso pues, parece que los necesitamos. Aparte de que siempre se dice que los profesionales sanitarios son el activo más importante en los sistemas de salud, porque son sistemas de servicio, ¿no? También es importante en la provisión de servicios, ya no solo en el impacto en la supervivencia, ¿no?, sino en los servicios como tal que se prestan, y nadie discute, aunque el tema de las inmunizaciones, lo que discutimos es la sobreinmunización, ¿no?, como decía el doctor Jepa anteriormente. Entonces, en ese marco parece que necesitamos recursos humanos. ¿Y eso cómo? ¿Cuánto? ¿Y de dónde sale, no? Entonces, la complejidad, la planificación de recursos humanos es un tema de una gran complejidad logística, porque intervienen muchos factores y porque no es analizar un mercado, porque aquí, como antes se comentaba, el sistema sanitario debe de tener intervención pública y debe de estar sometido a la regulación pública, y eso hace que el análisis de la oferta, de la demanda, para tener mejores resultados en salud, pase por buscar soluciones donde intervienen muchos actores, y el agente planificador debe de ser el organismo público, y ese organismo público nosotros consideramos que tiene que planificar las necesidades no solamente para la pública, sino también para la privada, porque como lo que más les gusta, que antes lo decía, ¿no?, el tema del bolsillo, la atracción que tiene la privada en un momento determinado, cuando el estatus económico de un país es importante,
no compite con la pública. Entonces sería un error por parte del planificador planificar exclusivamente las necesidades de profesionales sanitarios contemplando la vía pública, ¿no? Estos son datos de la OCDE, ¿no? España siempre fue denostada porque teníamos una gran densidad de médicos, se planificó mal, no se planificaba, ¿no? En la época, corrígeme Alberto, pero entre los 70 y los 80 se formaban casi 25.000 médicos, de los cuales en realidad acababan la carrera entre 7.000 y 8.000, y luego los que podían acceder a la especialidad, o que tenían plaza en MIR, eran aproximadamente casi un 10%, ¿no? O un 20%. Total, teníamos lo que llamamos unas grandes tasas de desempleo y de subempleo. Entonces nosotros hicimos un modelo de sistema sanitario donde muchos de los servicios que podían haber sido desempeñados por otras profesiones sanitarias, como podían ser los técnicos, como podía ser la enfermería, como podían ser cualquier otro tipo de profesional, se diseñó un sistema sanitario donde muchas de las cosas las hacen los médicos. Y eso hace que también nuestra tasa por 100.000 habitantes sea más alta. Pero ya en el año 2011, según los datos de la OCDE, ya no tenemos tantos egresados. La media de la OCDE está en 9,9 y España ya se sitúa en 8,5, ¿no? Porque se introdujeron en la época de los 80 los números clausus, ¿no? Y en España no se formaban más de 4.000 médicos. Cuando entre el año 2008 y 2010 tenemos un gran déficit de médicos, aquí nos empezamos a plantear la necesidad de abrir nuevas plazas de médicos en las facultades de medicina o incluso nuevas facultades de medicina, porque estábamos formando a pocos en ese momento. Y en realidad estos eran los datos. Pero si el sistema, como planificar, es planificar para el futuro en el medio y largo plazo, no vamos a planificar para el año que viene. Porque formar un médico requiere al menos 10 años, por lo menos en este país. 6 años de carrera y como mínimo 4 años de especialidad. Si acaba la carrera e inmediatamente accede a una plaza MIR. Entonces hay que ver qué variables pueden influir en un país en la demanda de médicos. Igual podríamos contemplar para otras profesiones sanitarias, pero fundamentalmente está estudiado para los médicos, ¿no? Y Cooper, en este estudio que publicó, hacía un análisis donde veía qué factores eran los que más explicaban la necesidad o la demanda de médicos. Y el factor más importante era el desarrollo económico, y el doctor Gervás lo decía en su introducción. Cuanto más rico es un país, la medicina también se contempla como un bien de lujo. Entonces hay más demanda en un momento determinado. También influye el crecimiento poblacional, influye también el rendimiento laboral. Cuando en España aplicamos las 48 horas, por lo menos en el sistema sanitario público de Andalucía, y obligamos además a la gente a jubilarse a los 65 años, tuvimos que buscar médicos de todos los sitios, porque no había. Entonces cualquier decisión que se tome tiene un impacto directo en la demanda de profesionales sanitarios. Y también depende el número de profesionales de los servicios que presten otras profesiones. Entonces el trabajo en equipo, especialmente en el ámbito de atención primaria, pero también en hospitalaria, pues determinará el número de efectivos que vamos a necesitar. Podemos buscar soluciones aisladas. Andalucía puede buscar la suya, Castilla y León la suya, España la suya, o incluso Europa, pero estamos en un mundo globalizado. Y lo que tenemos que ver es qué es lo que hace que la gente quiera emigrar o quiera migrar, o cómo hacer para realmente garantizar la sostenibilidad de los sistemas universales. Entonces, para eso, pues, ayuda a caracterizar los flujos migratorios y ver las razones por las que se migra. No tenemos una solución exacta, ¿no? Pero este fue el estudio que se realizó por parte de la escuela en el proyecto de migraciones profesionales, ¿no? Y bueno, se partía de que hay lo que se llaman los factores push y los factores pull, ¿no? Los que empujan y los que atraen a la gente a los países, ¿no? Dentro de los factores de expulsión están los bajos salarios, tanto absolutos como relativos, las pobres condiciones de trabajo, la falta de recursos para trabajar, el no tener
lo necesario, las limitadas oportunidades de carrera, las limitadas oportunidades educacionales, en algunos países el impacto que tiene el VIH, el ambiente de trabajo inestable o peligroso y la inestabilidad económica. Y son factores de atracción, los altos salarios, las oportunidades de ingreso, la mejora de las condiciones de trabajo, los sistemas de salud con mejores recursos, las oportunidades de carrera, la disponibilidad de educación, la protección del trabajo, la estabilidad política y las oportunidades de trabajo. Entonces, partiendo de ese marco, cuando nosotros nos planteamos la investigación para caracterizar ese proceso migratorio y sobre todo para intentar identificar elementos útiles que le pudiéramos dar al político que tiene que hacer el proceso de diseño de esas leyes, elementos que pueda tener en cuenta en un marco. Entonces nosotros diferenciamos lo que llamamos factores principales, factores coadyuvantes o factores nulos, que no influyen para nada en el proceso migratorio. Entonces, para salir de España, ¿vale? Como factores principales, las oportunidades de empleo, tener un empleo estable en otro país, con unas condiciones laborales dignas, ¿no? Conocer otros contextos socioculturales, el impulso directo de alguna organización o conocer posibilidades a través de internet. Si se meten en la página de la Organización Médica Colegial, siempre hay las ofertas de empleo que hay en Noruega, en Finlandia, que ahora veremos un poco lo del llamado de Brasil, ¿no? Y bueno, pues la situación económica del país de destino. Y bueno, hay otros factores como es conocer a otros inmigrantes, el idioma y tal, que son factores coadyuvantes que en un momento determinado pueden favorecer que la gente se marche de nuestro país. ¿Y qué caracterizaba el flujo de Latinoamérica hacia España, ¿no? Pues eran factores principales las oportunidades de empleo, la situación política y social y económica del país de origen y los requisitos para migrar y la homologación de títulos. Esto que está puesto en rojo era un factor que limitaba la migración, ¿no? Y luego había otro conjunto de factores que afectaban menos en su proporción. Y luego, bueno, los factores para permanecer en el país, el prestigio social o la infraestructura sanitaria. En cuanto a los factores de permanencia cuando estoy en América Latina, son las oportunidades de formación, las condiciones laborales, los recursos de ejercicio profesional. Bueno, salen un conjunto de variables que deben de ser tenidas en cuenta. A la hora de planificar y si esto va a servir para algo, porque en España hemos sufrido todos los ciclos posibles. Esto es, en 1999 se publicó esto de demasiados médicos se forman en España, ¿no? Esta era la fama que teníamos a nivel internacional de que aquí se formaban muchos médicos. Entonces, en 1999 se dice que hay que tomar medidas drásticas. Había que cerrar facultades, había que poner un modelo restrictivo como Gran Bretaña o Portugal, y en el 2004 ese mismo organismo dice que hay insuficiente número de médicos. Entonces, de pronto en 4 años el panorama cambia, ¿no? Y además, en el 2008, por ejemplo, cubrir puestos de médico aparecía en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Ahora ya no. Ahora esto ya no es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Pues nosotros, con respecto a cuánto hemos gastado, pues la verdad es que no lo sabemos. Porque nosotros que hacemos la planificación, yo a nivel de Andalucía, en el sistema sanitario público, el último estudio, ahora lo estamos actualizando, que hicimos en el 2011, de las personas contratadas en el sistema sanitario, que hay 18.000 médicos, pues había en torno a unos 600 médicos extranjeros, pero con una única nacionalidad, porque si tienen 2 nacionalidades, cuando tienen la española se contabiliza esa, ¿vale? Entonces, desde el año 2000 a 2011 no sabemos el número de médicos que entró en el país a trabajar o que está trabajando, ¿no? Pero como indicadores podemos utilizar el personal. Lo que me interesa es el análisis de tendencias, ¿no? Como del 2000 al 2008, con el tema de la crisis económica, hay un factor de atraemos mucho personal sanitario. A partir del 2008 empieza a decrecer.
Cuando ahora se publiquen los datos del 2012-2013, pues será mucho más bajo, ¿no? Entonces aquí se ve cómo la vía de la homologación de títulos extranjeros para traernos rápidamente profesionales de fuera. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando en España en cuanto a nuestros médicos o nuestros enfermeros que quieren salir de España para trabajar fuera en cualquier otro país de la Unión Europea? Pues del 2007 al 2011 es la tendencia contraria a la de antes. Hay más solicitudes de acreditación de su título para establecerse fuera. Esto no significa que estén trabajando fuera, pero es un requisito imprescindible el estar acreditado, con lo cual parece, aparentemente, por lo menos que las cosas están cambiando. La Organización Médica Colegial es de las que más datos maneja en cuanto a la posibilidad, a la fuga de profesionales sanitarios, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunos estados para poder ejercer se necesita un informe de buena práctica que tienen que emitir los colegios profesionales. Entonces, al emitirlo el colegio, ese registro lo tienen ellos y podemos saber lo que estaba pasando. Pues de diciembre del 2010 a junio del 2012 se solicitaron 13.386 solicitudes por parte de las enfermeras para trabajar fuera. En el caso de los médicos y enfermeras que migran, con certificados de idoneidad, hemos visto cómo, aunque en el primer semestre del año 2012 se tiene casi la cifra que se alcanzaba en el 2011. Con lo cual, esto lo que nos quiere decir es que al final estamos cambiando la tendencia. Ya no somos un país atractor como lo éramos antes, ¿no? ¿Y dónde se van fundamentalmente? Pues los médicos emigran fundamentalmente a Reino Unido y las enfermeras igual. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues yo creo que muchos de ustedes lo saben, el 8 de julio pues salió una convocatoria por parte de Brasil, ¿no? Pues del gobierno de Brasil, para captar facultativos de países extranjeros cuya tasa de densidad por 1000 habitantes sea inferior a la que tiene el propio país, es decir, de 1,8 por 1000 habitantes. Entonces, todos los países que superaran esa densidad podían los médicos presentarse a esta solicitud que acababa el 25 de julio y que tiene una serie de condiciones. Una serie de condiciones como lo que se ha comentado antes, van a trabajar, son para oferta de puestos de trabajo en la periferia de las grandes ciudades metropolitanas o en la selva amazónica. No se le homologa el título, son acreditaciones que se dan provisionales durante 3 años, prorrogables otros 3, y se le dan una serie de condiciones económicas, se supone, ventajosas, ¿no? Ahora mismo está abierto el proceso de los que han sido aceptados, pues tienen un plan de inmersión para familiarizarse con la lengua y demás, ¿no? Y no solo captan médicos para trabajar en los ámbitos de atención primaria, sino también necesitan investigadores, ¿no? Estos son los países y, bueno, el que quiera acceder está disponible en la fase en la que está. Pero nosotros no sabemos cuántos médicos ecuatorianos teníamos trabajando en nuestro país, pero también salió el llamado de Ecuador, un Ecuador saludable, vuelvo a ti, ¿no? Política de cómo recupero los profesionales de recirculación, de repatriación, de gente que se había ido cuando las condiciones económicas y el modelo han mejorado. Y esto también está fuera, indudablemente esto tendrá un impacto. Han sacado el catálogo el número exacto que necesitan y quién podía acceder a él. En definitiva, para minimizar los efectos migratorios, pues los países pues, van poniendo en marcha una serie de medidas en función de las necesidades que tienen, porque desgraciadamente los políticos normalmente gestionan para el ciclo en el que están, no planifican para dentro de 20 años esa visión de largo plazo. Entonces, la necesidad de impulsar o empujar iniciativas y de apoyar iniciativas como la del Código de Buenas Prácticas y otras es importante, ¿no? El tema de aumentar las estrategias de formación, de mejorar la retención o la productividad
y de ver cómo se reclutan los trabajadores sanitarios de otros países son aspectos que la propia OCDE recomienda. Y también en el marco de la gobernanza en salud, pues se proponen una serie de medidas, como por ejemplo hacer menos probable el deseo de emigrar a través de estrategias de fidelización y apoyo a las fuerzas de trabajo formadas con reconocimiento, con posibilidades, que no conduzcan taxis. Hacer más probable el deseo de que el proceso migratorio sea circular y con retorno, que aunque me vaya tengo la oportunidad de irme, de volver, ¿no? Eso se está intentando, por ejemplo, en los flujos, en el llamado de Ecuador, aunque todavía por lo visto no se ha concretado, no lo sé, entre el Ministerio de Salud de España y el Ministerio, se va a intentar que los servicios prestados por los médicos nuestros en Brasil después tengan reconocimiento en el tema de la seguridad social, pero creo que todavía no se ha concretado, ¿no? Políticas activas para buscar la vuelta, ¿no? Buscar beneficio en el hecho de ser país emisor, ser consciente de la responsabilidad en términos de equidad con el país receptor y concretar en acción el Código de Buenas Prácticas, eso es, ¿no? Y bueno, una unidad de comunicación entre los responsables sectoriales, sobre todo desarrollar el tema de los sistemas de información, que aunque no lo vamos a tratar, pero el traído y llevado tema del registro de profesiones sanitarias es tremendamente importante. Si no tenemos un sistema de información adecuado, nunca podremos conocer el número de profesionales que tenemos, las condiciones que tenemos y cuanto menos, pues cuánto vamos a necesitar en el futuro, porque hay que hacer una caracterización sociodemográfica de la fuerza laboral para saber cuándo se nos van a jubilar, cómo son las estructuras de las plantillas, cuándo se nos van, qué tipo de nacionalidad. Parece que desde el Ministerio, en coordinación con las diferentes comunidades autónomas, se supone que el día 25 de octubre tiene que estar en marcha el registro de profesionales sanitarios, pero no lo sé. No lo sé. Bueno, y yo creo que con esto voy a acabar, creo que me ha gustado el tiempo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hemos visto ya que curiosamente yo sí que quisiera recordar que cuando se firmó el Código de Conducta en el 2010 y España lo firmó, estoy convencido que no pensaba que le iba a servir para sus propios médicos migrando a otros países, ¿no? Volvemos otra vez a que, bueno, pues que el mundo está muy interrelacionado y que verdaderamente cuando trabajas globalmente al final también te beneficias, ¿no? Hemos visto un poco la situación en España y bueno, Pilar yo creo que nos ha someramente, evidentemente por el tiempo, pero nos ha dado una muy buena descripción de cómo ha estado la situación y eso, yo que he estado trabajando en el tema de recursos humanos para el informe de salud que hacemos, os aseguro que es complicadísimo porque no hay datos y es muy complicado trabajar con estas cosas, ¿no? Todo el tiempo trabajar con estimaciones y esas cosas, ¿no? Yo creo que el trabajo que hicieron en Andalucía fue muy bueno. Bueno, y ahora vamos a cambiar el personal cualificado. Hemos hablado de personal cualificado en España, en un país europeo. Vamos a ver en este modelo cómo es este personal y la relación que tiene que tener este personal con lo que hemos hablado de la accesibilidad cultural, que nos va a hablar Javier Román. Javier Román es economista, especialista en salud y también especialista en cooperación, es director de Medicus Mundi en Bolivia. Lleva trabajando 21 años, yo cuando ya te conocí por ahí, ya llevabas unos cuantos cuando me fui yo por Bolivia y es una persona con amplísima experiencia, ¿no? Y digamos un poco supongo que el promotor de toda esta iniciativa allí en Bolivia. Pues cuando quieras, Javier. Bien, muchísimas gracias por tener la posibilidad de compartir con ustedes estos temas con gente muy calificada, de larga experiencia, y a ver qué podemos aportar. Bien, yo quiero aprovechar un poco lo que ha sido la primera mesa, porque se han colocado temas que, más que volver a repetirlos, voy a tratar de mostrar cómo se van operativizando, concretando en una realidad particular, ¿no? Porque el tema del personal de salud y del personal sanitario en general tiene que ser abordado en esa complejidad que representa
cada país en esa complejidad que representa hablar del tema de salud, ¿no? Que salud no es solo ausencia de enfermedad, salud es más que eso. Entonces vamos a tratar desde esa mirada más integral, entendiendo que el tema de recursos humanos, el personal de salud más propiamente, no puede ser visto al margen de muchos otros factores que influyen en un modelo de salud, peor si hablamos de un modelo integral e incluyente, ¿no? Y más aún si pensamos en un primer nivel de atención, que es donde voy a concentrar los esfuerzos, sin que esto quiera decir que hablar de atención primaria en salud signifique sinónimo de primer nivel de atención. Atención primaria en salud, como se lo decía en la primera mesa, abarca todo el sistema, no solo el primer nivel, sino el segundo, el tercer nivel. Por tanto, hablar de personal de salud también implicaría hablar de su situación en términos de hospitales de segundo nivel o de tercer nivel, pero me voy a concentrar en lo que es el problema del personal de salud o personal sanitario en el primer nivel de atención. Y como señala la diapositiva, vamos a concentrarnos no en toda Latinoamérica, porque eso es mucho pedir. Hay una diversidad muy grande en Latinoamérica, está Brasil, está Chile, está Colombia, Venezuela, ¿no? Y por tanto pues, hay diferencias importantes en tamaño de país, economía, temas sociales, políticos, culturales, etc. Entonces me voy a referir más bien a la experiencia que desarrollamos a partir de 3 países, Guatemala, Perú y Bolivia. Entonces lo que ponga ahí no es necesariamente extrapolable al resto de Latinoamérica. Por tanto, voy a comenzar recordando un poco lo que es la situación actual en algunos de los temas de lo que se vive en los servicios de salud, en la situación de salud de estos países, que tienen elementos comunes. El primero es un tanto la exclusión social, particularmente lo que a veces se denomina una barrera cultural, no muy bien utilizado este término, pero concepciones diferentes que tienen los pueblos, las poblaciones, las personas sobre incluso lo que es el tema de salud, enfermedad y otras costumbres que en nuestros países eso está muy marcado. En Bolivia, por ejemplo, hay 36 pueblos indígenas reconocidos y un número similar de idiomas. En Guatemala hay una población maya muy importante, en Perú quechua, aymara, y este es un tema a tomar en cuenta, ¿no? Lo otro es que los servicios de salud, ya se decía, tienen un énfasis muy fuertemente medicalizado. La figura del médico es central, y ya lo decía Fernando también, la figura del hospital es otro elemento que tiene mucha importancia. Otra característica es que la atención está enfocada en el individuo, no hay claramente el componente familiar y comunitario. Creo que por aquí también hay mucho énfasis en el ámbito individual. El otro elemento es la focalización en algunos grupos de edad, sobre todo en la madre y el niño, la persistencia de programas verticales que demandan información, actividad, etcétera, al personal sanitario. La dispersión poblacional, sobre todo por ejemplo en Bolivia, es muy alta, 10 millones de habitantes, 1 millón de kilómetros cuadrados. La inaccesibilidad geográfica, la complejidad de desplazamientos por ríos, falta de caminos, montaña, eso es otro elemento a tomar en cuenta cuando hablamos del personal de salud. Y algo que ya no es tan negativo es una tendencia que ahora hay en nuestros países de apostar por una salud que sea más integral e incluyente, que también va a influir en el tema de recursos humanos. Y en cuanto ya al personal de salud, si se fijan en la fotografía, yo intencionalmente he puesto a alguien con bata blanca, pero al lado está la foto de otras personas que hacen también salud y que no necesariamente visten bata blanca. Y ahí están intercambiando criterios
con médicos tradicionales, terapeutas tradicionales, que tienen diversas denominaciones, Yatiri, Jampiri, Cayaguaya, etc., una variedad de subespecialidades, pero que no debemos perder de vista. Pero pensando en el bata blanca, primero es un elemento clave, unos y otros, pero es un elemento clave porque tiene una determinada formación, y la formación con la que viene de las universidades está centrada en entender el problema de salud desde el punto de vista biologicista, biomédico, ¿no? A esto se añade lo que ya se venía comentando, la insuficiencia de recurso humano en nuestros países, pero también una distribución inadecuada. Hay una tendencia a concentrar el recurso humano en el ámbito urbano, en desmedro del ámbito rural. Y ya en el equipo de salud, enfermera, auxiliar de enfermería, médico, hay una carga de trabajo inequitativa, ¿no? Hay unos roles establecidos, el médico es como el dueño un poco del equipo y el resto es un personal de apoyo. Y hay una especialización al interior del equipo de salud. También otro tema muy crítico es alta rotación, y ya a propósito de lo que decía Pilar, quizás allí el problema más preocupante es la migración interna, ¿no? La tendencia, sobre todo de personal médico, a acudir al ámbito urbano, a especializarse, a colocar la consulta privada y abandonar el área rural. Pero también hay una rotación por motivos políticos de gobiernos que van sucediéndose y que, bueno, utilizan la asignación de recursos humanos como un mecanismo para retribuir favores, etc. Y entonces hay también rotación de recurso humano a partir de móviles políticos, no solo personales, de mejores perspectivas laborales. Hay una escasez de políticas de desarrollo, de gestión de las personas, etc. Y esto que ya he comentado, una permanencia precaria en el área rural. Ese es el diagnóstico, es un poco el punto de partida, y aquí un poco lo de qué es lo que se desearía en términos de un modelo integral, incluyente, y aspectos a tomar en cuenta para trabajar después el tema de recursos de personal de salud. Cuando decimos integral, estamos hablando de una concepción, como decimos nosotros allá, holística, compleja del tema de salud. La salud no es ausencia de enfermedad, es la salud de los animales, es la salud de los ríos, es el llevarse bien con las otras personas, ser parte a gusto de la comunidad. Estamos pensando en la concepción de salud de los pueblos indígenas y originarios. Estamos pensando también en todos los ciclos de vida, desde que uno nace hasta que muere, y no solamente en algunos ciclos de edad. Estamos pensando en curación, en prevención, en promoción, en rehabilitación, es decir, no solo en el primer aspecto, en el curativo, asistencial. Estamos pensando en individual, familiar y comunitario, y estamos pensando también en que las acciones no se deben circunscribir al ámbito del servicio de salud, ni siquiera pensando en que se habla de curación, prevención, promoción y rehabilitación, sino una acción intersectorial que tiene que ver con agua, con saneamiento, con ingresos, con desarrollo en general, como se comentaba en la primera mesa. E incluyente, estamos pensando en participación social, pero también individual, familiar, como un elemento fundamental, ¿no? Y participación desde lo que es cada persona, desde su forma de ver las cosas, desde sus costumbres, desde su organización, desde la forma en que ha decidido desarrollar su vida. Y, por tanto, muy relacionado con interculturalidad, con saberes, con conocimientos, con cuestionar esa figura del paciente, ¿no? Que es el que no sabe, el que espera que el médico le diga lo que hay que hacer, cuando en realidad todos hacemos algo frente al tema de la enfermedad y de la salud. Entonces, en la propuesta que hemos colocado en el libro, sobre las claves para sistemas de salud en Latinoamérica, estamos pensando en ese primer nivel
en 2 equipos de salud mínimo, uno que está abajo, que es en la figura, que es el equipo básico comunitario de salud, y el otro que es un poco un equipo más ya directivo, y la gráfica muestra el énfasis en la vertical, que se coloca en los equipos básicos a la parte programática de atención, de integralidad en la atención, con una perspectiva más polifuncional que va creciendo, y en el horizontal, desde una atención integral hacia aspectos de gestión, el énfasis entonces cambia según se trate de un equipo comunitario o de un equipo intermedio. Y por tanto, entonces, ¿cómo abordamos la problemática de salud o del personal de salud en una realidad que es geográficamente compleja, con características culturales muy acentuadas de la población y con carencia de personal de salud, con limitaciones, con inaccesibilidad geográfica, dispersión poblacional, demanda de comprender otros modelos de salud, etc. Entonces, ahí un poco en la planificación de los recursos humanos, esto en un nivel muy operativo, yo no estoy hablando a nivel nacional y menos de un nivel global en el que hay que tomar en cuenta también estas variables que comentaba Pilar, ¿no? Que desincentivan y llevan recursos humanos de un país a otro, sino estoy hablando de cómo concretamos en ese nivel local la asignación de recursos humanos. Tenemos que ser muy eficientes, tenemos que calcular muy bien para no exigir a los recursos públicos un esfuerzo que no corresponda, ¿no? Por eso el énfasis está puesto, tomando en cuenta todas las características, la dispersión poblacional, la inaccesibilidad geográfica, el tema cultural, etc., en el análisis de la carga de trabajo. Primero, una reorganización territorial para saber, no es lo mismo atender en una población que vive sobre el río que en una población